Continuamos conversando en la hora con Gregory del día de hoy con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Mire, usted nos explicó lo más ampliamente posible el aspecto de la generación, lo que se ha logrado, sobre todo en las renovables en estos 4 años. Nos habló de la integración del próximo año de 500 y tantos megas. El proceso de Manzanillo nos actualizó qué está sucediendo, que hacía un tiempito no escuchábamos oír cuál era el estatus. Y vamos a pasar al aspecto de distribución y de transmisión, don Antonio. Ahora bien, antes de esa parte, para que no se quede, yo siento como dominicano, como comunicador, que estos últimos 3 años y medio, 4 años de gestión del sector eléctrico en la institución que usted preside, el ministerio, ha habido muchas críticas y hay muchas críticas en distintos aspectos. ¿Hasta dónde se ha sido justo o injusto a su modo de ver con esas críticas? En cierto sentido, se ha sido completamente injusto. Completamente injusto. En cierto sentido. Y le voy a decir por qué. Completamente injusto. Quizá no porque quieran serlo, sino a veces por desconocimiento. Este que está aquí y el Ministerio de Energía y Minas no es administrador, gerente, ni controla las empresas de distribución. No es responsable, no administra Edenorte, no es ministra de Edesur, no administra Edeste, no supervisa a Edenorte, Edesur, Edeste, ni al Consejo Unificado de la Distribuidora. No controla, no decide en las empresas distribuidoras ni en la empresa Punta Catalina. Quien decide en la empresa distribuidora es el Consejo Unificado de Administración de la Distribuidora y los gerentes de estas. Jerárquicamente. Que tienen su nombre, no, déjeme decirle, que tienen su nombre. El gerente de este es Manuel Naut. El gerente de Edesur era hasta ayer Milton Morrison, ahora es otra persona. El gerente de Norte es Andrés Cueto. Y el jefe de esos tres gerentes es el Consejo Unificado que lo preside César Marrancini, no Antonio Almonte, no el ministro de Energía y Minas. La gente cree que cuando se habla de energía, cualquier bombillo que se apague o prenda tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas. Y cuando yo digo que es injusto, es porque yo sé que muchas de esas críticas y acusaciones no es por ganas de hacerla, es porque están confundidos al desconocer ese hecho. Yo comencé presidiendo el Consejo Unificado de la Distribuidora y en el 2022, después de casi 6 meses insistiendo al presidente que quería separarme de eso, porque consideraba que el ministro no tenía que administrar empresas de electricidad. En julio del 22, 2 años justo hoy, yo fui separado y se nombró como nuevo presidente del Consejo de Administración a Manuel Lara. Y meses después renunció y se nombró entonces como presidente a Manuel Bonilla, el cual también luego renunció y entonces se designó a Celso Marrancini. El Ministerio de Energía y Minas no tiene ningún vínculo, ninguna participación, ninguna acción con las empresas distribuidoras. Yo tenía una duda en ese. No, por eso lo estoy diciendo, porque yo sé, por eso yo le dije, es injusto porque no le corresponde la crítica. Pero sé que no es por mala fe, en muchos casos, en algunos casos sí. Las críticas son aviesas, en algunos casos de gente enterado e informada, que saben, pero por alguna razón quieren aprovechar la coyuntura y la confusión general para en medio de esa confusión decir este es. Pero yo digo con claridad, hace 2 años yo me desvinculé, y no porque me desvinculó el presidente, fue que yo le pedí que me desvinculara, porque lo digo públicamente, porque considero que institucionalmente el ministro de Energía no tiene ni debe ser administrador a la vez de una empresa eléctrica, sino que pueda haber un cuerpo que lo administre y que lo dirija. Y eso es así en todos países del mundo. Si usted sale a la República Dominicana, usted no va a encontrar un solo ministro de energía, ni en Panamá, ni en Guatemala, ni en Costa Rica, ni en El Salvador, ni en Chile. En ningún país del mundo usted no va a encontrar un solo ministro de energía que a la vez sea el administrador de alguna empresa eléctrica del Estado. Eso no ocurre en ningún país. Entonces yo planteaba
eso. Ahora, en República Dominicana, el común de la gente, incluyendo analistas, comunicadores, ingenieros, economistas, consideran que el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de las distribuidoras eléctricas. Y no es así. El ministerio, de acuerdo a la ley que lo crea, que es la ley 100-13, que solo hay que leerlo, establece claramente que las funciones del ministerio son las políticas energéticas, los planes de expansión en generación, los planes de expansión en transmisión, también planes de expansión en distribución a nivel indicativo, las políticas de atracción de inversiones, la elaboración de normativas, reglas y leyes para la regulación, y todas aquellas cosas que tienen que ver con las estrategias de desarrollo del gobierno en el sector energético. Pero no incluye, de acuerdo a la ley, no incluye administrar ninguna empresa del sector eléctrico. Y por eso es que yo digo que alguna gente está confundida porque no conoce. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos criamos, Calmares, en un contexto de una CDE que era Rey, Ley, Batuta y Constitución. Y para el pueblo dominicano, la CDE sintetizaba todo lo que podía hacerse en el sector eléctrico. Y ha visto la desaparición de la CDE, que la hicimos nosotros, que es uno de los legados que deja este gobierno, la eliminación de la CDE, porque cumplió su papel y ya después estaba estorbando. Entonces, ha visto la sustitución de la CDE por el Ministerio de Energía y Minas, que por cierto tiene su local en el mismo local que era la CDE, lo ha visto como que ahora ese ministerio es Rey, Ley, Batuta y Constitución en todo lo que sucede en el sector eléctrico, que no es así en ningún país. En ningún país es así. Las empresas tienen sus propias estrategias y su operación y su gerencia. Ahora, ellas operan en el marco de la ley. Leyes, reglamentos, regulación que la establece en cada país el ministerio junto con la Superintendencia de Electricidad. Y entonces las empresas tienen que operar en ese marco. Y ese es el papel. En este gobierno, nosotros asumimos cierta responsabilidad en lo que se refiere a las licitaciones de generación y también en el estímulo a las renovables. Pero era sobre todo porque en el caso mío, el Ministerio de Energía y Minas, la ley establece, es el que preside el directorio de la Comisión Nacional de Energía, que es la unidad que más estrecha relación tiene con las renovables, por ejemplo, y los proyectos de energías renovables, etc. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer esa aclaración públicamente, porque la he hecho otras veces, pero hay gente que no la ha llevado. El otro tema, con la distribuidora, sin embargo, nosotros sí participamos en el gabinete eléctrico, en las discusiones estratégicas respecto al tema de distribución. No participamos en la administración, pero cuando se llevan los temas de discusión del sector eléctrico en general, sí participamos ahí como ministro en esas discusiones estratégicas. En ese sentido, el pacto eléctrico que se firmó prácticamente llegando ustedes al gobierno, dejó establecido, inclusive mediante decreto, unos parámetros de metas a lograr, una cronología. Esa cronología da la impresión, usted me dirá sí o no, de que se ha quedado rezagada, no se han cumplido las metas. Ahora que usted habla de distribución, ¿ha sido así? Mire, antes de ayer hubo una misión en mi oficina del Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que el Fondo Monetario está aquí en el país con una misión de especialistas haciendo un análisis de la economía y visitan los sectores. Visitaron el Ministerio de Energía y Minas y tuvimos una larga conversación hace 2 días sobre el tema, sobre toda la distribuidora. Y me hablaba del pacto eléctrico, que se había paralizado el pacto eléctrico. Digo, ¿cómo así? Dice, bueno, porque en el 21, algo así, o 22, se paró el movimiento en alza de la tarifa eléctrica de acuerdo a lo que establecía el pacto eléctrico. Entonces yo le dije, pero el pacto eléctrico no es tarifa. Exacto. El pacto eléctrico son más de 100 medidas
para la transformación del sistema eléctrico. Y el hecho de que una o dos no se cumplan no quiere decir que el pacto eléctrico se ha parado. Porque son 100 y pico de medidas, están escritas y publicadas. El pacto eléctrico era y es la eliminación de la CDE, es decir, decía transformación de la CDE, pero nosotros eliminamos la CDE. El pacto eléctrico es la transformación de la unidad de electrificación rural. Nosotros eliminamos lo que existía, que era un directorio y una electrificación rural que pagaba millones de pesos al mes de alquiler. Nosotros la transformamos, redujimos su personal de 500 o 700 que eran a menos de 100. Está ahora en la dirección, como una dirección en el Ministerio de Energía y Minas y realiza las mismas funciones, sin locales alquilados, pagándolo en dólar como estaba antes. Eso está en el pacto eléctrico. El pacto eléctrico establece la realización de la expansión de la generación mediante licitaciones secuenciales, competitivas. Nosotros hemos aplicado las licitaciones. El pacto eléctrico establece impulsar las renovables. Nosotros hemos impulsado como nadie las renovables. Y en el aspecto... El pacto eléctrico establece también la actualización del marco normativo, de preparar y someter al Congreso la actualización del marco normativo legal del sistema eléctrico dominicano, actualizarlo. Nosotros elaboramos una nueva ley de armonización del sector eléctrico bien global con la asistencia de organismos internacionales solicitada por el Ministerio y la sometimos en el Senado y está en el Senado para fin de aprobación. Don Antonio, y los aspectos básicos, elementales, macros de la eficiencia. No, yo le voy a decir. Entonces, el pacto eléctrico está vivo. En resumen, ¿qué hemos hecho? Se han aplicado alrededor del 62% de las medidas incluidas en el pacto eléctrico y su horizonte de tiempo son más de 6 años. Se firmó en el 2021, pero tiene un horizonte de aplicación y de desarrollo de más de 6 años y llevamos más de 60% de cumplimiento. Entregado al Consejo Económico y Social, que si usted va a la página web del Consejo Económico y Social, se va a dar cuenta de cuáles medidas y dónde están las evidencias o pruebas de cumplimiento. Ahora bien, hay 2 o 3 aspectos fundamentales del pacto eléctrico. Está el tema de la tarifa, que ya usted sabe qué pasó, y está el tema de las pérdidas y de la relación entre ingresos y gastos operativos de las empresas distribuidoras. Que básicamente eso es lo que determina el criterio que hay de cómo uno mira el sector eléctrico. No, por ahí es un error. Eso lo que indica, esos son indicadores de la eficiencia de la distribuidora. Pero si usted atiende eso y no hace inversión en generación, ni en renovables, ni en el marco institucional, usted puede tener un fiasco peor que lo que tenemos. Es decir, es lo que te quiero decir. No es verdad, no es cierto que lo que pasa en la distribuidora determina ya lo que es el sector eléctrico. No. Son 2 patas que tiene el sector eléctrico. La distribución, generación, transmisión, etc. Bien, en eso de las pérdidas y de la situación de la distribuidora, lo que yo puedo decir es no que las críticas han sido injustas, sino que el análisis ha sido muy incompleto. Primero, cuando usted incrementa la oferta de electricidad de 85 a 100%, está aumentando la cantidad de energía en las redes. Y si el sistema de distribución tiene déficit técnico de las redes, si no hay medidores suficientes, ni transformadores, etcétera, usted primero está forzando, sobrecargando las redes, y en segundo lugar puede tener mayor pérdida, porque mientras más energía coloca sin facturar ni cobrar, más energía se pierde. Claro. Y al final eso deriva en déficit financiero en la distribuidora. Claro. Cuando Danilo Medina incrementó al 98% la oferta de electricidad por el COVID, estaba incrementando las pérdidas. Ahí se presentó un problema. No estaba incrementando la pérdida a nivel de que cuando la pérdida era un monto en marzo del 20, y en agosto cuando llegamos habían subido sustancialmente como 7 u 8 puntos. Cuando nosotros mantenemos ese 98% de oferta de electricidad a la gente, estamos manteniendo el aumento de las pérdidas. Eso es así. Ahora, ese aumento de la pérdida se hizo como contrapartida a aumento de electricidad como soporte al incremento de la economía. El resultado final fue que en el 2021 hubo un boom de recuperación económica y de bienestar general de la economía y del país. Es así, no fue gratis.
tuvo sus consecuencias positivas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que se agravara más y tuviera un mayor impacto financiero? ¿Usted sabe qué fue? Los precios de los combustibles. Hubo una crisis en el precio de los combustibles, sobre todo el gas natural y carbón en el 21. A principios del 21 hubo una tormenta helada en una región fundamental de Estados Unidos que disparó el mercado de gas natural. Pero más que nada, a mediados del 21, está en la prensa internacional, las inundaciones sin precedentes en casi toda China hizo que ese país no pudiera disponer de su mina de carbón y tuvo que lanzarse al mundo entero a buscar carbón para abastecer cientos y cientos de plantas eléctricas de carbón que hay en China, comprándolo al precio que fuera, a un nivel de que los chinos pagaban a $500 la tonelada de carbón, que meses atrás se vendía a 70. Y eso generó un impacto terrible en los precios de los combustibles y en el precio de generación de electricidad, que las distribuidoras compraban a un precio y no lo podían traspasar al consumidor, generando una crisis financiera. Cuando creíamos que íbamos a salir de eso en el 21, a finales del 21, en febrero temprano del 22, se inicia la guerra de Ucrania y se inicia el conflicto en el abastecimiento de gas desde Ucrania hacia la gran Europa, generando un disparo sin precedente en los precios del gas natural y que por consiguiente en la República Dominicana se disparó más el precio de generación. Ese elemento llevó, ¿tú sabes a qué? A que el precio de generación de la electricidad en República Dominicana, el que se le vendía a la distribuidora en el 22, comparado con el 21, subió en 78%. Wow. Y te digo más, la factura, el presupuesto de compra de energía que tenían las distribuidoras para el 22, que habían elaborado en el 21, y la tenían para el 22, para comprar la energía a la generadora. Al final del 22, había crecido en $813 millones adicionales. Y esos $813 millones adicionales tuvo que buscar el gobierno porque no le podía traspasar a la sociedad. Tuvo que buscar el gobierno y eso aparece como déficit y aparece como déficit financiero en las distribuidoras. Y resulta que casi todos los economistas que yo he escuchado y he leído aquí escribiendo sobre el tema del déficit financiero de la distribuidora, no han entendido ese fenómeno. Lo han obviado. Han sido superficiales. Y te voy a decir por qué. La mayoría te dice a ti que el déficit financiero en los últimos 2 o 3 años de la distribuidora se ha debido a las pérdidas. Y no ha sido así. En el 2021 las pérdidas de la distribuidora fueron 32.6 y el déficit financiero fue $867.6 millones. En el 2022 las pérdidas fueron 32.4 y el déficit financiero subió a 1.360. Casi $500 millones de diferencia de un año a otro con pérdidas iguales. Si las pérdidas son iguales, ¿de dónde salió ese $500 millones de diferencia? De los precios de los combustibles. Entonces, si usted quiere hacer el análisis completo del sector de distribución y no propaganda o superficialidad política, no importa el economista que sea, usted tiene que incluir el tema de la perturbación en el precio de los combustibles, que es el factor de costo principal de la electricidad que hubo en el mercado internacional, la suma de la ineficiencia o la pérdida de la distribuidora más ese crecimiento sin precedentes de los precios de los combustibles es lo que da el déficit financiero de la distribuidora. Porque aquí, no solo sucedió aquí, yo fui a Corea en el 2023, el año pasado, y la empresa KEPCO, que es una de las empresas más eficientes del mundo de distribución de electricidad nacional de Corea, que tiene pérdidas anuales de 0 punto y pico %, lo que aquí es 40 y 30, allá es 0 punto y pico, perdió en el año 2022 $27,000 millones. Y cuando le pregunté que qué fue lo que sucedió, me dijeron porque nosotros no pudimos traspasar a los ciudadanos el precio nuevo de la electricidad. Entonces el análisis tiene que ser más riguroso y más completo para poder determinar cuáles son las soluciones. Lo otro es que yo he escuchado mucho y he leído a gente muy conocida manejar con mucha superficialidad ese tema. Escuchando esas especificaciones suyas, es fácil entonces concluir que dentro del pacto eléctrico el aspecto de incremento y racionalización y ajuste de la tarifa al estar detenido es un ingrediente más
para seguir incrementando el déficit. Gregory, Porque ya se está congelado. Gregory, nosotros comenzamos a hacer ajustes cada 3 meses de la tarifa, ¿tú recuerdas? Y en el 2021, cuando se agravó la crisis de los combustibles, resulta que los mismos que atacan para el cumplimiento del pacto eléctrico estaban atacando para que se parara el ajuste de la tarifa. Y entonces hubo que hacer una parada del ajuste de la tarifa, y tenía razón, porque los precios de los combustibles, al aumentar los precios de la electricidad, iba a elevar el nivel de la tarifa, y por consiguiente, junto con otras inflaciones, iba a ser insostenible la vida. De manera que, y yo propuse, salió en la prensa aquella ocasión, digo, el pacto eléctrico tiene que revisarse en ese aspecto de la tarifa, claro. Y yo dije la razón en ese momento. Digo, la razón es que esto se concibió en el 17, que no había COVID, ni había guerra de Ucrania. No había nada. Ni había nada de eso. Mire, las decisiones tienen que ser concretas. Déjeme mencionarle algo. No sé si será un halago a lo que usted ha explicado de las acciones que está haciendo el ministerio que usted preside, pero con esas acciones de expansión en realizar licitaciones para estar adecuados a la cantidad de generación y también de prever cómo almacenar energía renovable, incrementar en más de un 100% las energías renovables, toda esa energía nueva que ha llegado y que vendrá, usted entonces le está creando una situación de problema a las sedes, porque ¿qué van a hacer con toda esa energía si no se actualizan y no son eficientes? No creamos una situación a la sede, porque las EDES a través... Porque usted mismo dijo que Danilo en el momento que incrementa 98% la distribución, el suministro de energía, al tener más energía, las redes no están actualizadas. Bien, pero entonces, si usted incrementa con todas esas acciones y las sedes no están actualizadas, la transmisión tampoco, va a haber problemas, don Antonio. Bueno, va a haber problemas si usted se queda estático. Entonces, ¿qué deben ponerse entonces? Ahora bien, las EDE ahora mismo están, digamos, en una fase, si se quiere, casi inicial de aplicación de toda una estrategia de renovación y de eficiencia. Que se apuren, don Antonio. Entonces, hay que recomendarle. En esas discusiones estratégicas participa, por ejemplo, Celso Marancini, que es el que preside las EDE. Tienen que apurar. En el gabinete, y está todo consciente. Ellos tienen que apurar. No, pero ellos tienen su plan y están trabajando. Esperemos, y habrá que traer a Celso Marancini para hablar de eso. Lo que sí, pero yo creo... Ha estado aquí en el programa, le invitaré. Yo creo que, Gregory, que lo que yo he planteado no es para que se asusten, es contribuyendo a que se vea completo el cuadro. Usted ha sido muy objetivo, muy preciso, y cosas positivas y cosas que yo mismo estoy ya debidamente edificado con algunos aspectos que desconocía. Y mire que usted tiene un equipo bueno de información, pero cuando ya una fama se crea en un sector... Don Antonio, no nos queda más tiempo. Se ha pasado el tiempo sin darme cuenta, particularmente yo. Lo interesante que usted ha explicado y no sé si sería mucho pedirle, pero mándeme aunque sea un complemento de lo que debimos hablar por escrito con Domingo y con Angeli, porque verdaderamente hay muchos temas que usted ha explicado claro. Sí. Yo voy a... Y gracias por su presencia. No, gracias a ti. Y voy a aprovechar la ocasión para decirte que lo que yo expuse fue atendiendo a tu invitación. Entonces yo después para la próxima me voy a invitar para decirte el resto. Mira, que decir. Ganamos. Los televidentes y yo ganamos. Lo vamos a tener por acá. Muchas gracias. Que no sea muy lejos. Gracias, don Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de República Dominicana. Hasta la próxima.